Mágico González, el vago del fútbol que fue el maestro de Maradona. En los años 80 existió un jugador único, diferente, al que le sobraba el talento. Su ingenio era desbordante, pero la disciplina era su peor enemigo. Reconozco que no soy un santo, me gusta la noche, las mujeres y la bebida. Admito que soy un irresponsable y un mal profesional. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo, solo juego para divertirme. Estas fueron las palabras de Jorge Alberto González Varillas, quien tuvo las cualidades para convertirse en uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Todo aquel que lo vio dentro de un estadio sabe de la calidad que tenía y sus recursos inagotables para eludir rivales, pero si había algo más grande que sus cualidades era su falta de profesionalismo, cosa que lo terminó alejando de los principales reflectores. Nació en Colonia Luz, uno de los barrios más pobres de la capital de El Salvador. Con tan solo 17 años llegó a debutar en la primera del Club Antel, donde se ganó por primera vez el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida. Originalmente fue el Mago, pero en algún punto lo deformaron a Mágico, siendo aún más llamativo. En 1977 apareció en la primera categoría local y se desempeñó en el Club Deportivo FAS hasta el Mundial de España 1982, donde encandiló a todos. Milagrosamente llevó a su país por primera y única vez a la cita mundialista, pero el sueño duraría poco, integrando el Grupo C junto a Hungría, Bélgica y Argentina. En el primer encuentro con los húngaros se llevaron la mayor paliza en la historia de los mundiales, 10-1. A pesar de esto, el Mágico realizó una jugada maravillosa para que Ramírez Zapata marcara el único gol del torneo. En los siguientes dos partidos también fueron derrotados, pero sus habilidades llamaron tanto la atención que lo incluyeron en el equipo ideal del torneo. Rápidamente saltó a la fama y los principales clubes de Europa intentaron contratarlo, entre ellos Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid. El único inconveniente era que el Mágico sabía de las grandes responsabilidades que tendría en la élite, por lo que terminó eligiendo un destino atípico, Cádiz. El modesto club español contaba con un atractivo muy importante para el jugador, que era la ciudad, una de las más alegres de Europa, muy festiva y acogedora. De la mano de su mejor rendimiento comenzaron los excesos. El equipo ascendió a primera división y el Mágico era un habitual de todos los bares y discotecas que decoraban las calles de la ciudad. Según David Vidal, el entrenador que lo llevó a España en aquel momento, de los 30 días del mes solo entrenaba 15. Según Vidal, a veces desaparecía por una semana y me decía que había tenido muchas cosas que hacer y no podía entrenar. Héctor Vieira también tuvo la suerte de dirigirlo durante una temporada y vivió una de las situaciones más desopilantes con el salvadoreño. Según él, si el entrenamiento era a las 10, él venía a las 11 y si era a las 11 llegaba a las 12. Le regalé un despertador gigante del Pato Donald, pero no sirvió para nada. Entonces contraté una orquesta de flamenco y fueron a la puerta de su cuarto y comenzaron a cantar: "Ay, Mágico, ven a entrenar, te estamos esperando". Entonces decidió salir y dijo: "Me despierto porque me gusta la música", exclamó el bambino. Este comportamiento le trajo muchos problemas y multas. Las ausencias eran permanentes, pero el día del partido entraba a la cancha como si nada y transformaba al equipo. Era imprescindible. Hasta los hinchas se quejaban y abucheaban si él estaba en el banco de suplentes. Hacía cosas extraordinarias, cosas que nadie pensaba que haría. Nos preguntábamos de dónde sacaba tanta diablura. Era extraordinario. Él salía a la cancha y se divertía, comentó Mario Cabrera, uno de sus compañeros en el Cádiz. Otro fanático de su picardía sobre el césped fue Maradona. El Pelusa comentaría lo siguiente: "Hubo otro jugador tan o más grande que yo y Pelé, Jorge González, un fenómeno. Él es el mejor porque yo vengo del planeta Tierra y él viene de otra galaxia", fueron las palabras del astro argentino al llegar al Napoli. Unos años antes, ambos tuvieron la posibilidad de compartir una particular experiencia. El Barcelona de Diego, comandado por César Luis Menotti, llevó al Mágico a una gira por Estados Unidos por pedido explícito del jugador argentino, como una especie de prueba antes de ficharlo. El fichaje no se pudo realizar debido a las ausencias del salvadoreño en algunos entrenamientos. Tiempo después, el Mágico se enfrentaría al equipo culé en el trofeo Ramón Carranza. El Mágico llegó en el entretiempo y con el marcador 3-0 en contra, logró remontar el partido 4-3 para que los caístas se llevasen el encuentro. Los problemas económicos del club los llevaron a emigrar un año a Valladolid, donde comenzó su declive futbolístico. Su llama se fue extinguiendo lentamente, algo que ni regresando a Cádiz pudo recuperar. En 1991 abandonó España y volvió a su país para retirarse, pero esto no ocurrió hasta el año 2000, cuando vistió por última vez la camiseta de su selección con 42 años. Sin duda fue un jugador único y especial, que nos dejó momentos inolvidables gracias a su calidad inigualable. Uno de los regateadores más recordados del fútbol, Mágico González representaba el fútbol en estado puro, jugaba por pasión, sentía este deporte como ningún otro. A pesar de los malos momentos de su carrera, siempre supo ser feliz tocando su amada pelota de fútbol.